a pelear a usted a la guerra y le den el fusil y no le den las balas. El enemigo no le va a disparar balas de mentira, no. El enemigo sí tiene balas y le va a disparar. Y el enemigo no le va a tener miedo a su fusil. Pero si usted responde, usted lleva balas, hermano, y usted responde, allí va a haber una lucha igual. Se recuerda cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, dice la palabra de Dios que por ahí habían unos judíos exorcistas que intentaron echar fuera a un demonio. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es que no, mire, la fórmula era la correcta. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. La fórmula no estaba mal, era la correcta. Pero ¿por qué no le funcionó a ellos? ¿Por qué no les funcionó? Porque no eran cristianos, eran exorcistas, dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os conjuro, dice. ¿Y qué dijo el demonio? A Jesús conozco, dijo. Y sé quién es Pablo, dijo. Pero ¿y ustedes? Es que los demonios saben, hermano. Los demonios saben quiénes somos usted y yo. Los demonios saben los demonios saben si usted y yo pasamos tiempo buscando la presencia de Dios para llenarnos de su gloria, para llenarnos de su presencia. Porque los demonios le temen, los demonios no les, si usted canta muy bonito, gloria a Dios. Si usted predica muy bonito, gloria a Dios. Pero eso no espanta a los demonios. Los demonios le temen al poder de Dios que fluye a través de nosotros, que camina a través de nosotros, donde quiera que vayamos, porque esa unción solamente la pueden ver los demonios. Por se alborotan los demonios cuando un cristiano, cuando un hijo lleno de la presencia de Dios se para en un lugar, se alborotan. Por eso cuando Jesús entraba a un lugar, ahí no había ninguna manifestación demoníaca. Ahí todo estaba tranquilo, pero en cuanto aparecía Jesús, los demonios se empezaban a manifestar. Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Porque donde está, hermano, Jesucristo en la persona, a través del Espíritu Santo, los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Aleluya. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Pero cuando Pablo se aparecía, la cosa cambiaba por completo. Porque por allá más adelantito dice que había una joven pitonisa que tenía un espíritu de adivinación, fíjese, que dice que decía, estos son siervos del Dios Altísimo que los anuncian la verdad. Y Pablo, a través del discernimiento de espíritu, pudo entender que lo que había en aquella joven no era cosa de parte de Dios. Otro hubiera dicho, gloria a Dios, por aquí está otro profeta también, otra profeta de Dios, hablando de parte de Dios. No. Fíjese que el espíritu que había en aquella joven dice que decía, estos son siervos del Dios Altísimo que les predican la palabra de Dios. Imagínese que usted va predicando y de repente aparece alguien por ahí diciendo eso, ¿usted qué diría? Gloria a Dios, una profeta de Dios. Por eso es necesario, como dice mi hermano Yulito, que dentro de la iglesia estén los 5 ministerios. Es necesario que estén los dones del Espíritu Santo habilitados en nosotros para que nosotros podamos en un momento dado entender, captar que muchas de las veces todo lo que se oye afuera no viene de parte de Dios. Pablo pudo entender cuando aquella joven hablaba y dice que echó fuera aquel espíritu de adivinación que había en aquella joven. Porque dice que no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Y llegó un momento en el cual se cansó Pablo y reprendió aquel espíritu y salió. Entonces se da cuenta de que Pablo también había encontrado. Mire, Pablo, como le digo, poseía mucho conocimiento, mucho estudio. Pero cuando se le aparece Jesús, él entendió que era necesario también buscar de la presencia de Dios. Porque a través de la presencia de Dios, hermano, a través de la presencia de Dios, es como los demonios se van a ir. Es como las personas van a ser libertadas.
Porque usted y yo podemos llegar como le digo, mire, y no hay nada de malo como le digo. Yo bien hubiera, como le digo el día de ayer, que me fui a sentar allá a la sala, agarré mi mesa, agarré el lapicero y yo hubiera podido escribir algo bien bonito. Yo hubiera podido escribir algo bien bonito que agradara a sus oídos. Pero entonces sería lo que yo creo y lo que yo pienso y no hubiera sido palabra de Dios. Pero en el momento que le dije, no, Señor, cerré mi Biblia y mejor me voy a sentar afuera, que se haga lo que tú quieras, Señor, le dije. Y por eso hoy en la mañana que le dije al Señor, Señor, ya casi va a ser hora, Señor, le dije, ¿y qué le voy a decir a tu pueblo, Señor? Yo no quiero pasar delante de tu pueblo, le dije yo, y hablar lo que yo creo, lo que yo pienso, no, porque usted lo que necesita no es, hermano, intelecto. Usted lo que necesita, o lo que usted y yo necesitamos, no es más conocimiento humano, porque eso, como le digo, no sirve en el campo de batalla, no nos va a servir. El hermano que le digo que fuimos a Ensenada y que puso la mano sobre esa joven, después, hermano, tuvo, vamos a decir, la confianza y decirme, varón, yo el otro año soy, me dijo, el presbítero de mi zona, aquí de esta región, y esto yo no lo había vivido y no me lo han enseñado. ¿Se da cuenta, hermano? Ya un hombre de muchos años, de una carrera, vamos a decir, teológica. Hermano, yo como le digo, nunca, la única vez que fui a un instituto bíblico fue hace muchos años recién convertido y pasé por ahí. Pero bien presente lo tengo, hermano, como le dije y yo lo testificaba una vez. En El Salvador, para poder estudiar el instituto bíblico en ese tiempo, hermano, era bien caro. Yo no tenía el dinero. Y yo le dije, Señor, yo me fui triste esa vez, cuando me dijeron que tenía que pagar la cantidad de dinero para la cual, si quería aprender de las palabras, yo me fui triste. Y en una vigilia, recuerden, en una vigilia, yo me quedé en la parte de atrás, hasta allá, hasta medio atrás me quedé. Cuando pasaron al frente y llamaron para ministrar, yo nunca tuve el valor de abrir los ojos para ver quién era la persona que me habló. Pero si bien recuerdo que así como está sentado mi hermano Alfredo, llegó alguien y se sentó a la par mía por el lado izquierdo y me echó el brazo. Me echó el brazo así, porque bien literalmente puede sentir el brazo que me echó y me habló a este lado y me dijo, ¿por qué quieres que los hombres te enseñen? ¿Por qué quieres? Me dijo, no estés triste, búscame y yo te voy a enseñar. Y se levantó y se fue. Yo no sé si fue que usó a un hermano de los que estaba allí, yo no sé si fue el Señor personalmente, yo no sé. Pero una cosa sí yo sé, que fue el Señor Jesucristo que usó a una persona, o Él llegó a hablarme, a decirme que no estuviera triste. Y desde entonces le dije, Señor, ok. Y cada que yo leía la palabra de Dios y encontraba algo que no entendía, yo le decía, Señor, tú me dijiste que si algo yo no entendía, que tú me lo ibas a enseñar. Y yo, mira, yo no dejaba en paz al Señor. Yo no dejaba en paz al Señor y todavía no lo dejo en paz. Señor, le digo, tu palabra dice. Señor, es que aquí dice y tú me dijiste. Señor, yo recuerdo cuando tú me dijiste. Y quizás no en el momento, hermano, quizás el Señor me lo revela. Algo otras cosas no me las revela. Porque Él es soberano, hermano. Y Él hace como Él quiere. Pero la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? De que Dios no tiene un llamado general para todos. A Pablo lo llamó de una forma, a Moisés lo llamó de otra forma, a Elías lo llamó de otra forma, a Eliseo lo llamó de otra manera. Dios no tiene un patrón o una forma por la cual debemos decir, es que así es como Dios va a actuar. No, no, no. Su deber como cristiano es usted doblar rodillas y buscar la presencia de Dios para que Dios se le revele a usted y le muestre de qué forma, de qué manera o en qué campo lo va a usar. Porque yo le puedo decir, hermano, mañana usted va a cantar, hermano, y quizás su llamado no es ese. O yo le puedo decir, mañana, hermano, usted mañana va a predicar, y quizás su llamado no es ese. Dice la palabra de Dios que Él constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, a otros apóstoles, a otros profetas y a otros maestros. Él es el que constituye, Él es el que hace las personas. Pero aquí en la tierra también los seres humanos, los hombres, pueden formar predicadores. Usted va a un instituto, le entregan una credencial y usted ya está listo para predicar. Pero le pasa lo que le pasó a esa pareja que le digo cuando fue a Haití. Lo mandan, en otras palabras, al matadero.
Porque la iglesia se ha desviado, se ha apartado. Nos hemos alejado por completo de cómo nació la iglesia primitiva, hermano. Nos hemos alejado por completo y hemos cambiado, hermano, la presencia de Dios por un club social. Muchas iglesias, muchas congregaciones, donde ya, y miren, no creen en los milagros, no creen en las manifestaciones. Es más, cuando usted les habla de milagros y de sanidades, se ríen, se burlan. El enemigo se ha introducido encubiertamente en muchas iglesias, en muchas congregaciones, y ha sacado todo eso, hermano. En ninguna parte de la palabra de Dios, si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que cada vez que los hermanos llegaban y predicaban, Dios confirmaba la palabra a través de milagros, a través de sanidades. Dios confirmaba, mire, porque Pablo llegaba y hablaba de un Dios que libertaba, de un Dios que sanaba, de un Dios que echaba fuera demonios, pero después Dios confirmaba esa palabra. Pero ¿cuándo va a confirmar Dios esa palabra? Cuando seamos verdaderamente discípulos o siervos de Dios. ¿Y cuándo nos vamos a convertir en verdaderos siervos o discípulos de Dios? Cuando vayamos y tengamos comunidad con el Señor, comunión con el Señor. Cuando apartemos tiempo para platicar con Él. Cuando apartemos tiempo para estar a solas con Él y decirle: Señor, háblame. Señor, revélame. Señor, muéstrame. Y Él lo hace, hermano. Dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, hermano. Pero muchas de las veces no leemos únicamente, mira, nos conformamos únicamente con leer la palabra y ya cerramos la Biblia. Y ya ahí la dejamos ya. Pensamos que eso es todo. No, hermano. Esto es solamente parte de la revelación de Dios. Pero la verdadera realidad de quién es Dios se nos revela cuando buscamos de Él. Ahora, ¿cuánto tiempo usted y yo buscamos de Dios? Mire, si dedicáramos a buscar de Dios el mismo tiempo que dedicamos a TikTok y a Facebook, le digo que fuera otra cosa, hermano. Porque si yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos viendo Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo videos? Y riéndonos y está bien. Pero dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. El enemigo, mire, nos ha engañado, hermano, a muchos cristianos, que bien podemos pasar 15, 20, 30, una hora, más de una hora, viendo videos en el Facebook y en el TikTok. Y cuando venimos a sentir, llegó la hora de comer, llegó la hora de dormir, pero eso nos olvidó buscar de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer el día que estemos predicando la palabra de Dios y se pare un endemoniado y venga al frente? ¿Qué vamos a hacer? Dígame. Le voy a enseñar la credencial. Le voy a enseñar todos los años y todos los títulos que tiene de estudio. Pablo, cuando visitó a los Corintios, se acuerda que en una ocasión yo le predicaba y le dice: cuando fui a vosotros, dice, estuve con temor y temblor, dice. Y ni mi predicación ni mi palabra, dice, fue con excelencia de sabiduría o palabra humana, sino con demostración del poder de Dios, para que vuestra fe, les dice, esté fundada en el poder de Dios y no en lo que él sabía. Ahí está el asunto. Nosotros necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, para que cuando las personas vengan, o cuando las personas, hermanos, tengan una necesidad, nosotros tengamos algo que aportar. Aleluya. Para que cuando una persona venga y mire, hermano, necesito que ore por mí, y nosotros vengamos y oremos por esa persona, hermano, haya algo en nosotros que podamos dar. Pero si no buscamos nosotros, si nosotros no vamos y primero nos llenamos de la presencia de Dios, dígame qué vamos a dar. Palabras huecos. Si usted y yo no doblamos rodillas para decirle: Señor, aquí estoy, úsame, Padre bendito, yo quiero esos dones de sanidad, yo quiero esos dones de milagros, Señor, para orar por tu pueblo, Padre, para libertar a los cautivos. Si no hacemos eso, hermano, es mejor que no oremos por una persona, sinceramente. No oremos por compromiso, porque mire, nada va a pasar. Y entonces resulta que el que viene con la necesidad se va peor, porque viene con la esperanza de que algo va a cambiar, de que algo se va a transformar, de que algo va a suceder. Pero cuando viene, oramos por él y no pasa nada, ¿qué dice? No.
No le echa la culpa a nosotros, sino que echa la culpa a Dios. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Quiénes somos los culpables? ¿Dios o nosotros? Nosotros, por no dedicar tiempo a Dios, por no buscar de Dios, hermano. Aleluya. Recién convertido, hermano, y ya casi para ir terminando. Aleluya. Gloria a Dios. Yo miraba el programa de televisión del hermano Gigi Ávila, la cadena del milagro. Y yo miraba, hermano, que el hermano oraba, ¿verdad?, por los enfermos y decía: póngase su mano donde le duele, póngase su mano donde le duele. Y yo le dije: Señor, bueno, pues yo veo que... Y yo miraba los milagros, hermano, que Dios hacía a través del hermano Gigi Ávila. Y en una ocasión, un día viernes, parece que les he testificado, yo le dije a los hermanos: ¿saben qué? Yo he visto al hermano Gigi Ávila, y el mismo Dios que está con el hermano Gigi es el mismo que está con nosotros. Vamos a orar por los enfermos, hermano, esta noche, le dije. Póngase su mano en la parte que le duele y vamos a creer que Dios hace milagros. Oramos por los enfermos esa noche, hermano. Terminó el día viernes el culto y cada quien para su casa. El siguiente día, sábado en la mañana, yo les he testificado, hermano, ya murió el hermano Juan Sáñez, que Dios lo tenga en su gloria. Un hermano paralítico por más de 40 años. Ese día dice él que pues, se puso sus manos en sus piernas porque no podía caminar, y al siguiente día, sábado en la mañana, era el primero que estaba parado en la puerta del templo. Gloria a Dios. Cuando llegamos con el hermano pastor, con el hermano Noé, y vimos al hermano Juan parado en la puerta, le digo: ese es el hermano Juanito, le decíamos. Ese es el hermano Juanito, sí, y está parado. Le digo: ¿y el carro que lo trajo dónde está? Porque siempre rentaba una troquita que lo llevaba. No hay troquita. ¿Y cómo vino el hermano? Cuando llegamos donde él y le preguntamos: hermano Juanito, ¿y qué pasó? Mire, el hermano no pudo hablar, hermano. El hermano no podía hablar no de la emoción, sino quizás de la presencia de Dios, no es que, pero el hermano se agarró corriendo, hermano, mire, de la puerta del templo, corría para allá, corría para acá, un hermano de 70 y tantos años, corría como que era un chiquillo, hermano. De esa forma dio a entender que Dios lo había sanado. Gloria a Dios. Hermano, Dios no ha cambiado, somos nosotros los que hemos cambiado. Aleluya. No nos olvidemos, hermano. No nos olvidemos de buscar de Dios. Para ir terminando, hermano, y con esto termino. Dice la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 al 29. Mira, hermano, yo quiero que lo lea conmigo, hermano. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, el versículo 26 al 29. Dice el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le dice Pablo a los Corintios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué le dice Pablo eso a la iglesia de Corinto? Porque en la iglesia de Corinto habían hombres, habían personajes de alta alcurnia, sentados en el pueblo, escuchando predicar a uno que era esclavo de ellos. El amo, el dueño de los esclavos, sentado en las bancas, escuchando predicar a su esclavo. Mirad vuestra vocación, de que no sean muchos nobles, sino que lo vil y lo menospreciado del mundo. Hermano, nunca se sienta menos, y se lo digo por experiencia. Nunca se sienta menos si usted no sabe leer, quizás ni escribir, o no posee ningún título académico. Eso no es impedimento para que Dios lo pueda usar. Al contrario, hermano, entre más sabemos, es más impedimento, porque entre más sabemos, esta mente empieza a pensar y empieza a maquinar. No es que así no es que así es. Entre menos sabemos, hermano, más nos usa el Señor, porque hay menos información en nosotros, hermano. Porque esta mente, hermano, nos traiciona muchas de las veces.
Esta mente tiende a separar todo, es que este es para acá, es que este es para allá. Y entre más conocimiento adquirimos, muchas de las veces, en lugar de sernos de ayuda, nos viene siendo de tropiezo. ¿Cómo explica usted, como le digo, lo de la hermana María Teresa del Tránsito, que no sabía leer ni escribir y tenía muchas congregaciones? ¿Cómo explica usted lo del hermano Chaguito, que le digo, ese campesino de este tamaño, igual que no sabía leer ni escribir descalzo? Pero cuando ese hombre se paraba, hermano, ese hombre era otra persona. Entonces, para concluir, Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestas a creerle a Él, que Él puede cambiar, que Él puede transformar y que Él te va a usar así tal y como estás. Si estás dispuesto a buscar de Dios, si estás dispuesto a que Dios te use, estás listo. Ven delante de Él y Él te va a llenar de su presencia. Y cuando tú te pares a hablar y a testificar a las personas, vas a ver a las personas llorando porque la presencia de Dios va a fluir a través de ti. Decía un hermano, mientras tú estás estudiando, buscando quién era la mamá de Adán, yo estoy aquí buscando, dice, las almas y hablándoles de Cristo. Porque para hablar y para predicar de la palabra de Dios, una cosa hace falta: tener la disposición. Lo demás, no se preocupe, Dios lo va a hacer si usted y yo nos dejamos usar. Amén. Ya. Hermano, no ve con nosotros. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, mi hermano. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos se gozaron con la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor no se equivoca, mis hermanos. Romanos 10:17. Esa es la respuesta. Amén. ¿Qué dice ahí? La fe es por el oír y el oír es por palabra de Dios. Amén. Así es de que vamos a entonar los cantos. Ya el siervo se fue. ¿Vieron que entró? Se fue.